Hola, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación aquí en Santiago. Estamos en cuarentena todavía aquí en Chile, así que tenemos que hacer nuestro tiempo de predicación y todo así en internet. Les doy las gracias por tomar el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Estamos en una serie que yo he nombrado Visión 2020 para este año, de tener una visión bien clara de lo que nosotros deberíamos ser como cristianos, cómo deberíamos obedecer la palabra de Dios y vivirla, porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero no están dando buen ejemplo, no siguen realmente a Cristo, son quizás personas que siguen tradiciones religiosas, dicen ser cristianos, pero no reflejan ser seguidores del Señor Jesús. Así que estamos hablando de la importancia de forjar salud espiritual. Muchas personas se preocupan por su salud física, su salud emocional, aún su salud intelectual al estudiar y descansar y todo lo necesario para nuestro cuerpo. Pero deberíamos también, dice la Biblia, cuidarnos de nuestra salud espiritual. Pablo le dice a Timoteo que la salud física aprovecha, pero no es tanto el aprovechamiento, sino el ejercicio espiritual, o sea, el ejercicio en piedad, aprovecha para todo, no solamente para esta vida, pero también para la venidera. Así que ese ha sido nuestro énfasis. Hemos estado viendo y profundizando un poco en una de las historias que contó Jesús, una ilustración que nosotros llamamos parábolas, donde Jesús está enseñando unas verdades quizás desconocidas de quién es Dios y cómo Él interactúa con nosotros, los seres humanos. Y lo hace comparándolo con un padre terrenal que tenía dos hijos. Y el hijo mayor tenía cierta actitud que viene quizás con todo hijo mayor, él iba a recibir la doble herencia, él es fiel, se queda en casa. El hijo menor no sabemos si era por un choque con el papá, por un problema con el hermano mayor, no sabemos por qué, Jesús no dice, pero él decide recibir su herencia e irse. Ahora, eso seguramente era un shock para la gente que estaba escuchando esta historia, porque eso no se hacía. Esperaba uno en ese tiempo hasta que su padre ya o estaba a punto de morir o había muerto para recibir su herencia, pero él le dice a su padre, yo la quiero recibir ya. Era como decirle al papá, mira, yo prefiero que estuvieras muerto porque lo que yo quiero, lo quiero ya, no puedo esperar hasta que te mueras. Y una falta de respeto, una falta de amor terrible. Y en poco tiempo él vende su parte de la herencia y él se va a un lugar lejano. Y hablamos de cómo muchos de nosotros nos alejamos de Dios, ese lugar lejano, esa tierra lejana. Todos quizás hemos participado por un tiempo en eso. Cuando le hemos dado la espalda a Dios, o por lo menos en una área de nuestra vida, hemos sido rebeldes y no le hemos hecho caso. Y Dios siempre ha estado esperando que nosotros volvamos a Él. Y hemos hablado un poco de eso en los sermones de antes, así que si ustedes quieren ver esos mensajes, pueden retroceder un poco y ver esos otros videos, pero hoy vamos a ir un poco más allá en esta historia y llegar ya finalizando la historia, cuando después de haber desperdiciado todo, manejado muy mal su dinero, realmente en todo lo que él lo gastó, no era nada que él lo podría algún día decir, yo invertí bien el dinero, sino que la pasó bien con amigos que después de un tiempo demostraron no ser realmente amigos, porque ya no estaban con él cuando él realmente los necesitaba, y justo cuando se le acaba el dinero, ahí viene una hambruna. Y él no tiene que comer y tiene que buscar trabajo, y el peor trabajo era el único que podía encontrar, era dándole de comer a los cerdos. Ahora yo no sé si puedes imaginar eso. Si para nosotros nos daría algo de asco y nos incomodaría, se pueden imaginar cómo sería para un judío. Y Jesús está hablando a judíos que para ellos el chancho era lo peor de lo peor, y Él está dando de comer a estos animales y está apacentando a estos animales. Y es el único trabajo que Él puede conseguir. El pecado siempre nos lleva más allá de lo que nosotros creemos que vamos a tener que llegar. Y Él lo experimenta
toca fondo y la Biblia dice que él volvió en sí y reconoce que él ha pecado. Y vuelve al Padre y el Padre lo restaura, pero el hermano mayor no quiere saber nada de él. Ahora, llega ese momento crucial cuando él en Lucas 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, reconoce su error y define su pecado. Y después vemos también en ese versículo, volviendo en sí, dijo, no debemos nosotros, diría yo, escucharnos tanto, sino más bien deberíamos nosotros decirnos la verdad. Si nos escuchamos, nuestra mente muchas veces va a decir, mira, no es realmente mi culpa, yo no sé por qué me pasan estas cosas, parece que todos están en contra. Y la verdad es que más bien deberíamos nosotros hablarnos en lugar de simplemente estar escuchando lo que naturalmente viene a nuestra mente. El ejercicio del cual estamos hablando ahora es el ejercicio que quizás nos cuesta más que muchos otros. Es un ejercicio espiritual que realmente necesitamos para mantenernos bien con Dios y mantener una buena relación con los demás. Y quiero reiterar esto para que lo recuerden. Jesús claramente dice cuando Él está enseñando a sus discípulos a orar, que deberíamos orar de esta forma: Padre, perdóname mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Y después Jesús aclara eso y dice, si tú no perdonas a los demás, tu Padre Celestial no te va a perdonar. O sea, nuestra relación con Dios también depende de que nosotros perdonemos a otros como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos perdona en Cristo Jesús. Entonces, el arrepentimiento verdadero es un cambio de mente, de convicción. Revertimos para tener otro rumbo. Yo tengo que pedir perdón en mis relaciones interpersonales si va a haber otro rumbo, si va a haber un cambio de convicción de pensar en mí en cuanto a esa otra persona, sea Dios, sea mi esposa, mi esposo, mis hijos o alguna otra persona que o me haya ofendido o que yo les haya ofendido. En lugar de nosotros arrepentirnos, muchas veces lo que hacemos es que negamos que hayamos errado. Buscamos de alguna forma justificar lo que hemos hecho. Decimos que realmente lo que hemos hecho no es pecado, no es tan grave como decir que es pecado. Jugamos juegos de semántica, decimos algo como, yo no estaba enojado, estaba irritado, estaba frustrado por la situación. No era contra ti, no era contigo, pero no siempre somos honestos. Lo que estamos tratando de hacer es minimizar lo que nosotros hemos dicho o lo que hemos hecho y tratamos de justificar nuestro comportamiento en lugar de arrepentirnos. También minimizamos el impacto de nuestro pecado en nuestra relación con Dios y con otros. Decimos, es que no es para tanto. ¿Por qué se alteran ellos tanto? No fue gran cosa. Mira, todos lo hacen, yo no sé por qué ellos se están molestando tanto. Y tratamos nosotros de minimizarlo en lugar de arrepentirnos. O proyectamos la responsabilidad a otros. Mira, yo lo hice porque ellos primero me hicieron tal cosa. Ellos me gritaron, ellos me tiraron el auto y justificamos lo que hacemos nosotros en lugar de nosotros reconocer nuestro error. Y es una forma de culpar a los demás. No, yo me enojé, pero cualquiera se enoja, mira cómo me trataron. Claro, siempre soy yo. ¿Y tú qué? O sea, cuando estamos a veces en uno de esos desacuerdos que sucede en toda pareja, en todo matrimonio, o entre hermanos y hermanas, muchas veces se escucha esto. Ah, sí, me pillaste esta vez, yo me equivoqué, pero tú siempre lo haces, o mira qué. Y lo que estamos haciendo es tratando de, como nos están mirando a nosotros y estamos bajo la lupa, queremos más bien que el enfoque sea en ellos, en los demás. Y es una forma de nosotros no responsabilizarnos de nuestro pecado, de nuestro error. O a veces simplemente decimos, mira, yo no tengo la culpa. Mucha gente hoy día dice esto. Tiene que ver quiénes eran mis padres, mi mamá era drogadicta, o me criaron en ese barrio, o mira, fuimos muy pobres, o a mí mis padres no tenían para pagarme la mejor educación, y muchas cosas las usamos como excusa, como realmente
simplemente una explicación del por qué nosotros actuamos mal, en lugar de simplemente reconocer que tenemos que arrepentirnos. En lugar de arrepentirnos, a veces simplemente nos damos por vencidos. Ya no hay vuelta atrás, esto no tiene solución, tal persona nunca me va a perdonar, o Dios no me va a perdonar, esto es imperdonable. Y de esa forma también quizás nos lavamos de la responsabilidad de enfrentar la situación, porque si te vas a arrepentir tendrás que enfrentar la persona o la situación y ser honesto. Y nos cuesta. Entonces siempre tenemos a veces estos pensamientos mágicos, tenemos un pensar que no es muy realista, tenemos la idea de pensar de que todo saldrá bien, o sea, yo no tengo que arrepentirme, no tengo que confesar, no tengo que ir a ellos, porque tarde o temprano con el tiempo se curan las heridas, uno dice, pronto las cosas van a cambiar. Mira, las cosas no van a cambiar si no cambias tú. La locura, una definición podríamos decir de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Y yo he visto esto en matrimonios, he visto esto en hogares, he visto entre hermanos, he visto esto en gente que trabaja con otras personas imposibles de llevar a veces. Y uno dice, si tú no cambias el trato con ellos, si tú no admites que estás mal, si no te arrepientes de la forma que estás conviviendo con ellos, las cosas no van a cambiar. Alguien tiene que cambiar de rumbo, alguien tiene que reconocer el error. No estoy diciendo que todo sea tu culpa, pero tienes que por lo menos admitir tu parte y decir, aquí algo tiene que cambiar. Y si nadie más está dispuesto a cambiar, yo como hijo de Dios voy a hacer los cambios necesarios. Me voy a arrepentir de cómo he vivido para que haya un cambio en esta relación, para que haya un cambio ante Dios en mi relación con Él. Y no siempre es fácil hacerlo. Ninguna de estas cosas que hemos hablado es un verdadero arrepentimiento. La Biblia dice en Isaías 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, para que uno realmente pueda volver a tener esa relación con Dios. Cuando hemos ofendido a otros o cuando lo hemos ofendido a Él, tenemos nosotros que acercarnos con un corazón quebrantado y humilde. La Biblia dice que Dios rechaza al soberbio, resiste al soberbio, pero Él da gracia al humilde. Deberíamos nosotros humillarnos ante Dios, dice la Biblia, para que Él nos reciba y nos exalte cuando fuera tiempo. Tenemos un ejemplo de una mujer que fue pillada en adulterio. Los líderes religiosos en ese tiempo la prendieron y la llevaron a Jesús. Él estaba en el templo y ellos la trajeron, creo que sin mucha ceremonia y no con mucho, con poca ternura, seguramente la tiraron a los pies de Jesús. Y dijeron, la ley dice que la tenemos que apedrear, pero ¿qué dices tú? Y Jesús comenzó a escribir en el polvo, ahí en el piso, en el templo. Ahora, yo no sé lo que estaba escribiendo, la Biblia no dice. Personalmente yo creo que él estaba escribiendo los 10 mandamientos. Por lo que viene a decir en unos minutos, cuando ellos insisten en saber qué es lo que él va a decir, él los mira a ellos y dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, él les da permiso para cumplir con la ley. Entonces uno diría, esta mujer se va a salvar. Se va a salvar porque Cristo no va a nombrar lo que ella hizo pecado, no va a hacer que su pecado realmente sea tan grave como para que merezca la muerte. Entonces, Jesús está cambiando quizás un poco la ley de Dios, pero no es así. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Cuando todos los demás ya se habían ido porque reconocieron que ellos también eran pecadores, Él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero no hay punto final ahí, que dice, vete y no peques más. Jesús no dice, mira, tu pecado no importa. Él no dice, yo vine a cambiar la ley, Dios antes era demasiado estricto, yo quiero mostrar otra cara, no quiero ser tan severo, no quiero, porque el pecado realmente no es cosa tan seria. Él no dice eso, aunque hay gente que
le pone esas palabras en la boca de Jesús. Él no dice eso. Él lo nombra pecado y dice, no lo hagas más, pero tampoco la condena. Él muestra su gracia y misericordia hacia ella y permita que ella tenga una segunda oportunidad. Y es lo que hace el Padre con el Hijo, cuando el Hijo vuelve. Pero lo hace solamente cuando el Hijo realmente vuelve arrepentido. Y como hablamos ya hace unas semanas, a veces nosotros los padres decimos a los hijos, mira, ya, ¿sabes qué? No importa. No le digas eso a tu hijo. Sí importa. Cuando ellos pecan, cuando ellos cometen un error, cuando ellos te faltan respeto, cuando ellos ofenden a otros, ellos tienen que aprender a arrepentirse, ellos tienen que aprender a enfrentar la situación, ellos tienen que aprender a pagar los platos rotos. Porque si no, van a creer que Dios simplemente ya no mira el pecado y no le importa el pecado. El pecado es cosa tan seria que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dios, ofendido por nuestro pecado, mostró su amor por nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por ti y por mí. Y es ese el amor que vemos nosotros en Dios. Pero no es un amor que ignora el pecado. Es un amor que requiere arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él demanda el arrepentimiento. Y hoy día no se practica mucho, hoy día no se predica mucho, hoy día no se ve mucho un énfasis en esto, ni en discipulados, ni en prédicas, ni en iglesias, ni de padres e hijos. Pastores con congregaciones, como que nadie quiere hablar del arrepentimiento, porque nadie quiere mencionar que somos pecadores. Esa palabra ya no está de moda, pero para Dios no ha cambiado. En Lucas 15 volvemos a la historia de este joven que está dando de comer a los chanchos. Y yo no me puedo imaginar el olor de ese lugar, cómo se sentía él, habiendo vivido en una casa donde él dice no me faltaba nada, ahí tenía todo. Y ahora mírame cómo estoy. Y cuando tú no perdonas, la Biblia dice que voluntariamente te has puesto en esta situación. Estás recubierto de pecado. El único que se está riendo en ese momento es Satanás, porque se está burlando de ti. Porque te llevó a ese lugar en que ahora tú estás en una situación donde no será muy fácil salir. Tendrás que agachar el moño, tendrás que mostrar esa humildad, tendrás que estar dispuesto a decir, la embarré, literalmente. Me levantaré, dice él, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él le está dando el peso a este pecado que merece este pecado, y lo está reconociendo. El hijo pródigo, aquí vemos lo que hace. Primero admite su pecado, lo nombra. Y cuando tú vas y pides perdón a una persona, tú tienes que nombrar ese pecado. Mira, te falté respeto, perdóname. Te alcé la voz, no debería haberlo hecho. Yo sé que eso no resuelve nada. Mira, yo exageré cuando dije que tú siempre o tú nunca, no debería haber dicho eso, perdóname. Tenemos que nombrar el pecado, tenemos que reconocer nuestro pecado. Y no es nombrar nuestro pecado y decir, pero es que lo hice porque tú, porque ellos, pero no. No agregues esa segunda parte, no justifiques. Simplemente admite tu parte. Dale a la otra oportunidad, a la otra persona la oportunidad de ellos pedir perdón. Y aun si ellos no lo hacen, hazlo tú para estar bien con tu Dios y bien con ellos. Admite tu pecado. Segundo, asume tu responsabilidad. Si hay que pagar algo porque está roto, si hay que hacer un esfuerzo, ir una segunda milla, hacer cualquier cosa para restaurar una relación, hazlo, para que se pueda arreglar la situación. Asume la responsabilidad. Define la seriedad del pecado. Si ellos dicen, no, pero ¿sabes qué? No entiendes cómo fue la ofensa. Porque la ofensa no era esa, era esta otra. Wendy a veces me ha tenido que decir eso. ¿Y por qué lo define? No es porque ella no me quiera perdonar, pero es que ella quiere que yo realmente me esté arrepintiendo de lo que realmente hice.
para que no lo siga haciendo, para que haya un cambio en nuestra relación. Y así debería ser. Entonces cuando ella dice, no entiendes, eso no fue lo que me ofendió, fue esta otra cosa. Entonces ahí yo tengo que tomarlo en serio y volver a redefinir en mi mente y decirlo de tal forma para que ella entienda que yo entiendo y que estoy pidiendo perdón por lo que realmente sucedió. Y después tenemos que formar un plan de acción. Él dice, yo voy a ir a mi padre, le voy a hablar y ya tengo un plan. Voy a vivir ahora como jornalero. Yo no me merezco ser nombrado hijo, no voy a tener los privilegios que tenía antes. Ya perdí mi herencia, entonces no puedo esperar esa herencia. Así que simplemente voy a vivir como uno de sus jornaleros, pero mejor ahí que aquí con este que me tiene apacentando los cerdos. Y de último, él cumple el plan y pide perdón. ¿Por qué sabemos que el hijo realmente se arrepintió, que era un arrepentimiento verdadero? Por sus hechos, porque él vuelve al padre y porque él pide perdón. Las conversaciones más difíciles que tenemos que tener, primeramente son con nosotros mismos. El hijo pródigo tiene esta conversación. Yo he pecado. Y no sé si te ha tocado alguna vez mirarte en el espejo y decir, qué idiota, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué estuviste pensando? ¿Por qué no paraste cuando sentiste esa voz dentro que te decía, no lo hagas? Pero a veces parece que uno abre la boca y comienza a hablar antes de enganchar bien y los pensamientos y el cerebro. Y la Biblia dice en Santiago 3 que ofendemos todos con la lengua. Difícil refrenar esa lengua y entonces a veces tenemos que tener esa conversación con nosotros mismos y decir, esto no está bien, mira dónde has llegado, mira la situación en que te encuentras, mira que sigues repitiendo el mismo error, mira que este hábito te va a llevar a tal lugar. Tenemos que ver la realidad de nuestra situación y esa conversación con nosotros mismos es bien difícil porque muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Es más, la psicología de hoy día te dice, mírate en el espejo y di, tú puedes, mira que eres guapo, todavía eres joven. Y eso a veces no es lo que más necesitas. Lo que más necesitas es una dosis de realidad. Te tienes que decir la verdad. Segundo, es esa conversación con Dios. Es difícil tener esa conversación con Dios porque lo que muchos de nosotros hacemos al terminar el día es simplemente, si yo te he ofendido en algo, Dios, perdóname. No queremos definir el pecado, no queremos realmente mirar y analizar nuestro día y decir, hoy caí en tentación en esta área y en esta otra. Para realmente pedir perdón, enfrentar esas áreas que todavía debemos apropiarnos de la fuerza y el poder de Dios para luchar contra esas cosas que nos asedian. Entonces esa conversación con Dios también es difícil, pero quizás la más difícil es la conversación con un hermano o una hermana ofendido. Alguien que hemos ofendido, la Biblia dice que es más fácil ir en contra de una ciudad segura y amurallada y tomarla que ganarse un amigo ofendido o un hermano ofendido. Es bien difícil, pero no imposible. Y Dios puede obrar en corazones y hacer posible esa reconciliación. Deberíamos nosotros trabajar, luchar por ser reconciliados los unos con los otros. Un hermano ofendido, una esposa, un esposo, hijos, amigos, parientes, suegra. Cuando ofendemos tenemos nosotros que estar dispuestos a ir a ellos, hablar el caso y pedir perdón. No acusar, no justificar, no resaltar lo que ellos hicieron, simplemente nosotros asumir nuestra responsabilidad. Yo te animo a que tengas esa conversación esta semana. El único camino a la reconciliación y la bendición es estas conversaciones. Porque no podemos estar bien con Dios si estamos mal los unos con los otros. Y él tenía que ir y hablar con su padre y decir, yo he pecado contra ti. Vamos a hablar a futuro la conversación que
quizás él tuvo que tener con su hermano mayor, que no lo quería de vuelta en casa. Y vamos a ver que también el hermano mayor tiene que aprender algunas lecciones, pero no estamos hablando de eso hoy, estamos hablando de esa conversación que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial y esa conversación que tenemos que tener con otros que Él ama, que merecen que nosotros seamos honestos con ellos y nos arrepintamos y estemos dispuestos a hablar el caso para nosotros poder estar bien con Dios. Es imposible avanzar en tu relación con Dios. Es imposible avanzar en tu matrimonio, en tu liderazgo, en la empresa donde sea, en tu familia, si no te arrepientes de verdad. Y el verdadero arrepentimiento siempre lleva a acción. Siempre lleva a que nosotros enfrentemos la situación y estemos dispuestos a arrepentirnos. Yo recuerdo un corito cuando yo era chico, la cantábamos en Argentina, no sé si la voy a poder cantar con la voz que tengo en el momento, pero quizás con la ayuda de Wendy lo podamos hacer juntos. Era un corito que he estado cantando esta semana pensando justo en este mensaje. Si lo sabes, lo puedes cantar conmigo, si no, puedes escuchar y pensar en estas palabras. Quizás te van a ayudar a llegar a ese punto en que estés dispuesto a no insistir en tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Lo que Él busca es que seamos reconciliados, que realmente estemos dispuestos a arrepentirnos. Mi voluntad la cambio por la tuya, mi amistad al mundo negaré, tu santidad la quiero eternamente, en tu bondad dichoso que estaré. Padre Celestial, yo pido por los que están al alcance de mi voz, que estén dispuestos ellos en humildad a reconocer sus errores, para volver a tener esa relación contigo que todos anhelamos, que puedan ellos volver a casa y tener esa confianza de que todo está bien. Yo pido, Señor, que no ignoren su pecado, que no culpen a otros, que no estén minimizando su pecado, pero que estén dispuestos a admitir su error, a definir ese pecado y a arrepentirse de corazón. Y más que cualquier otra cosa, pido que les des el coraje, la valentía de poder llegar a esa persona ofendida o llegar a tu presencia y pedir perdón, desear ser restaurados. Pido, Señor, que restaures hoy matrimonios, que restaures hogares, que restaures esa relación entre padre e hijos, madre e hijos. Pido, Señor, que realmente podamos disfrutar de nuevo de esa relación íntima que solo viene como resultado de un verdadero arrepentimiento. Cuando pedimos perdón, podemos de veras sentir ese gozo de nuevo de vivir en una relación sin estorbo. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Nuestro deseo es poder ministrarles a ustedes la palabra de Dios, no solamente por este medio, pero también personalmente. Y aunque no nos podemos reunir en persona, podemos quizás por Zoom o alguna otra aplicación, tener contacto con ustedes en semana. Me pueden contactar por medio de WhatsApp, también por Facebook, a la iglesia también de Bautista del Camino, para que nosotros podamos hablar este tema o cualquier otro tema. ¿Necesitas alguna consejería? ¿Necesitas simplemente unas palabras de ánimo? Te animo a que te contactes con nosotros. Queremos ser de beneficio, de ayuda, de apoyo para ustedes como una pareja pastoral. Queremos recordarles que la Biblia dice que deberíamos ser fieles con nuestras ofrendas y les quiero dar las gracias. Muchos de ustedes han sido generosos últimamente y han apoyado el ministerio, pero no solo el ministerio, sino específicamente la compra del terreno. Dios les bendiga por su sacrificio y por su fidelidad. Terminamos siempre con una bendición de la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de ti
te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te pastoree siempre. Y el pueblo de Dios dijo, Amén. amén. Hasta la próxima, Dios les bendiga.